Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez y este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noches, está conmigo nuestro coordinador editorial, Publio Romero, que es un popular youtuber ya también de la Chapucero Network y él también en sus cuentas personales. Hola, Publio, ¿qué traemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a retomar un poquito hoy los temas, pues de la agenda pendiente. Vamos a dejar un ratito la política de lado. Ya hemos hablado en varios días sobre lo que pasó en Coahuila y etcétera. Pero vamos a dejar un poquito eso de lado y vamos a hablar sobre los pendientes para este 2023. Y es que ya hemos hecho videos platicando sobre, por ejemplo, el tema de la seguridad, el sector salud, pero es importante recalcar que, pues, en vísperas de estas jornadas electorales, pues hay que atender un tema crucial en materia de seguridad pública. Y es un tema que ha venido azotando a la población. Y este problema es que, pues, digamos, el problema del secuestro, pues, solamente azota, digamos, a los de hasta arriba o a los de media alta para arriba. El problema de las extorsiones tristemente azota a todos, desde el más pobre hasta el más rico ha sido objeto de extorsiones, por lo cual es un punto importante que debemos y que debe la Cuarta Transformación, antes de que salga el presidente y antes de que nos metamos en todo el tema político, se debe de atender ya el tema de las extorsiones en este 2023, don Nacho. El Estado de México, ahí lo podemos ver, ahí pon la pantalla, porfas. Concentra, y esto también hay que ver cuáles son los estados donde hay que poner pues más atención en estos temas. El Edomex es, digamos, el reino de las extorsiones, concentra el 40% de las extorsiones durante el 2022, solo por debajo también de Zacatecas, otro estado, sí morenista, gobernado ahí por el buen David Monreal. El Estado de México concentró 4 de 10 casos de extorsión que fueron denunciados en el país durante el pasado año. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revelan que a nivel nacional se iniciaron 9,522 carpetas de investigación por este delito. De ellas, 3,820, el 40,1%, corresponden a la entidad mexiquense. En el comparativo con el periodo de enero a noviembre del 21, en el cual la Fiscalía del Edomex recibió 3,018 denuncias, el aumento fue de un 26%. En los primeros 11 meses de este año, la entidad mexiquense registra una tasa de 21 extorsiones por cada 100,000 habitantes, casi el triple del promedio nacional, que fue de 7,3. De acuerdo con las cifras de Reforma, en este rubro solo queda por debajo de Zacatecas, cuya tasa fue de 26,11 delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes. En noviembre pasado, el Estado de México sumó 312 carpetas de investigación, lo que representa la cantidad mensual más alta desde julio, cuando se contabilizaron 344. La extorsión, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Así es, la verdad es que el presidente López Obrador, cuando habló en su campaña, cuando llegó al gobierno y así ha sucedido estos ya 4 años, dijo que la corrupción, cero impunidad y cero corrupción. Y la verdad es que sí ha logrado, por eso es que las arcas públicas tienen recursos, porque ha logrado, pues es que la corrupción estaba en todos lados, era un cáncer que tenía ya metástasis en el país, estaba en el gobierno, estaba en los empresarios, en fin, esto que diariamente él menciona como los conservadores, que la verdad que son intereses que fueron cortados de tajo y también fueron combatidos, y además nuevas leyes, digamos, para combatir, por ejemplo, esto de la devolución de impuestos, la evasión de impuestos que era terrible, y la condonación que hacía el presidente de la República de impuestos a grandes contribuyentes. En fin, esa era la corrupción. Pero resulta de que hasta ahí, hasta media de la escalera, ya. Pero empieza a detenerse el barrido cuando ya bajamos a nivel, como dice el Estado de México, de gubernaturas.
Sí. Digo, y por ejemplo, poner el ejemplo está en México porque también es superpoblado. Pero la verdad es que esto sucede prácticamente en todo el país. Y de ahí baja esto a las alcaldías, las presidencias municipales, y a las policías de abajo, y luego a los agentes de verificación que tienen los ayuntamientos, luego a los que manejan la dirección de alcoholes, ¿no? Que tienen giros negros. Es decir, miren, aquí yo conozco un caso en Tabasco del sexenio pasado, un municipio que se llama Comalcalco. El alcalde anterior, no sé si es que fue alcaldesa, pero creo que el alcalde anterior que me tocó saber, conocer, este municipio sí es medianamente grande, pero no tanto. Tenía 3,000 giros negros en cuanto al hecho de clandestinos, básicamente, y obviamente casas de visitas, ese tipo de cosas. Entonces, esa gente le pagaba por fuera de control, le pagaba a los alcaldes, le pagaba una cantidad increíble de dinero cada giro negro. Entonces, si eran 1,000 pesos a la semana o 2,000, imagínense ustedes cuánto entregaba por millones de pesos en la propia autoridad extorsiona. Pero luego ya también los zampones y también los obliga. Entonces, ¿qué sucede? Por eso cierran los negocios. Porque precisamente ahora fue la pandemia, sí, pero ahora, ¿qué pasa? Ya ahorita la economía está bollante, está agarrando ritmo, el empleo crece, todo, y la gente tiene dinero para comprar, y los negocios no hay manera que se repongan, pero es abajo. El problema de la extorsión, arriba sí es cierto, existe. Porque yo a veces también me pregunto, a algunos empresarios de aquí, que yo conozco, pues y me da mucho gusto, pero los han secuestrado en el pasado. Y ahora resulta que ya no lo hacen. Y yo a veces paso por esos lugares donde tienen sus agencias de autos, ese tipo de negocios grandes. Y yo pienso, bueno, y a estas personas que tienen una gran familia, y aparte de eso, pues lo secuestraron o los secuestraron y ya están ahí perfectamente bien. Y entonces yo he llegado a la conclusión que están pagando la extorsión. Sí. Están, digamos, con los grupos criminales estos que se dedican a esto, obviamente están pagando ya el derecho de piso o como ustedes le quieran llamar, pero eso es extorsión. Te dejamos vivir, te dejamos de molestar con los secuestros y todo eso, pero no vas a entregar tanto. Imagínense ustedes cuánto puede dar un hotel o puede dar una agencia de autos a los extorsionistas. Ese delito ahí está. Y eso es que a la hora de las encuestas que hacen sobre cuál es su percepción de inseguridad, salimos altos. Y el reporta el presidente 1, 2, 3, 4 puntos. Bajamos 4 puntos, pero eso no es nada. Porque la verdad es que el delito de extorsión sí está todavía vigente y es terrible porque, mira, en el caso de los mercados públicos en la Ciudad de México, pero también aquí, en los mercados de aquí, los que extorsionan, que son los grupos estos nefastos que se apoderan de los mercados, más se los distribuyen. Dice, este es mi mercado, dice un grupo de delincuentes. Y tú vete al otro, y si te metes aquí, pues ya tienes problemas conmigo y te la verás con las pistolas, ¿no? Entonces se matan entre ellos, pero resulta de que hay extorsionistas en todos lados, entonces no hay manera de que alguien esté fuera del control. Un negocio chico paga, un negocio más grande paga. Los mercados, incluso algunos puestos de mercados dicen, yo cerré o me va mal porque me pago mucho la extorsión, pago mucho derecho de piso, que así le llaman de una manera elegante ahora, derecho de piso, como si todo el ayuntamiento no también les cobrara. Entonces, ¿qué sucede, Publio? Que ahí él no puede llegar la mano larga del presidente y los cuerpos de seguridad y sobre todo de protección a la población, porque ahí sí le corresponde precisamente a los
ayuntamientos, a las policías municipales, e incluso a los gobernadores. Pero los gobernadores le hacen mutis a este tema. Y la verdad es porque muchos están metidos ahí, sus propios alcaldes, los agentes de los alcaldes, los que van a revisar las empresas de alcohol. Quiero decirte que Mauricio, en sus comienzos, cuando recién llegó aquí, alguien dejó libre una pues, ¿cómo se llama? Una concesión para venta de ultramarinos. Sí. Y puso allí en la calle Ernesto Malda, puso un negocio. Y lo surtió. Y resulta de que, pues obviamente empezaron las extorsiones. Sí. Y dijeron, tú tienes que darme aquí tanto. Pero pues la verdad es que los ultramarinos, es que ahí enfrente, cerca había otro antro donde bebían alcohol toda la noche. Entonces pues fue un mal negocio para mi hijo, que estaba todavía iniciándose como emprendedor, aparte de periodista, claro, en un negocio. Y llegó un momento en que nada más sacaba para pagarle a una o dos o tres la nómina, y tenía que pagar también impuestos muy fuertes por esto de los vinos, ¿no? De los licores. Y bueno, pues mi pobre hijo fracasó como el de ultramarinos, merced precisamente a las extorsiones. Porque todavía llegaba el delegado municipal, llegaba y se metía, y dice, quiero 3 cajas de cerveza de esto, me voy a llevar todos estos vinos porque es que estoy celebrando el cumpleaños de mi esposa o de mi hija a los 15 años. Le llevaban todavía los delegados, metían mano así como si fuera su casa, y si no, pues los reportaban, ¿no? Claro. Para que le quitaran la licencia. Entonces, Mauricio padeció todo esto, y la verdad es que ahí yo lo viví en carne propia con mi hijo, pues, que todavía recién llega a la escuela, pues quería hacer varias cosillas, aparte de estar en la revista Ojos Políticas, que ahí empezamos todo, y luego en sus programas de radio que crearon ellos mismos hasta llegar a donde estamos con los chapuceros. Pero bueno, esa es una experiencia real. Pero en Cancún, por ejemplo, me consta que antes que llegara a ser alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, la actual gobernadora ¿Mara qué? Mara Lezama. Mara Lezama, los que llegaron antes, que eran del Verde, y este grupo que estuvo ahí, del Niño Verde, estuvieron ganando todos los millones del mundo. ¿Qué crees? Los extorsionadores más importantes eran los enviados del ayuntamiento, de la Dirección de Vigilancia y Verificación, y iba entonces a los antros, y todos obviamente le encontraban un faltante, un papel, Sí. ¿no? Y entonces le decían, bueno, pues me tienes esta lana y me vas a dar esto mensual, aparte. Sí, sí. Sí. Entonces, ahí ganan mucho y pueden pagar. Pero la verdad es que eso es terrible. Y eso pasa en Acapulco, en los centros turísticos. Pero también pasa en la Ciudad de México. Están extorsionando a todos los niveles. Y ya no es el mordelón, el tránsito. Ya no es el policía. Ya no es eso. Los borrachitos finalmente seguirán haciendo lo mismo. Ese es nuestro país, ese es México, pues. Pero el hecho de que ya los grupos delincuenciales controlen la extorsión a todos los niveles es muy grave, verdaderamente muy grave. Y creo que el presidente va a quedar en esa división de poderes, en este respeto a la soberanía estatal, en esta coordinación, ahora que está Dan Augusto y tiene ya muy buenas relaciones con 22 gobernadores que son ya del mismo partido. Pues sí, está logrando ya políticas más o menos parejas, transversales, pero en este tema de la seguridad, sí, ahí hay un problema serio. Y el presidente no le puede meter mano, no le corresponde, pero tampoco se las puede lavar como hizo Grau, ¿no? Sí. Tiene que también encontrar alguna manera de combatir, debe haber una especie de sección de la Guardia Nacional o de las policías, estas que dependen de seguridad pública, también, ¿verdad? Estos elementos también deberían de ver cómo llegan hasta ese lado. Como que debía haber una protección por zonas, por mercados, así como están haciendo con el metro, sí, ¿verdad? Que donde es obviamente una petición, debería haber el combate a la extorsión en cada estado, pero solo en los más graves, como el caso del Estado de México, por decirlo, combatir exclusivamente el delito de extorsión. Es que no investigan porque llegan estos tipos, amenazan, corrompen,
matan, hacen todo. Y ahí entonces el mercado, echan al primero y finalmente ya los demás entran por miedo. Y todos a pagar. Pero pues el vendedor de un mercado pues no gana tanto. Pero ahí es donde precisamente como son tan juntos todos, ahí los agarran. Van puesto por puesto en un mercado. Y lo mismo hacen también en los centros comerciales, digamos, que están en las calles. Estos que ponen ahí, sobre todo estos tianguis que se ponen en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México y también en el Estado de México, que se pone en los pueblos, en las ciudades importantes, que son los famosos mercados populares, que se ponen 2 o 3 días en un lugar y luego se van a otro lado. La verdad es que esos venden muchísimo y además venden cosas muy buenas, sin embargo, pues los tienen extorsionados. El colmo, digamos, es que cuando una vez me hicieron alguna operación en el siglo XXI, ahí en la calle Avenida Cuauhtémoc, ahí en el Hospital Siglo XXI del Seguro Social, mi esposa, pues me operaron, ¿verdad?, de la uretra, y pues estaba yo hospedado en un hotel de enfrente que se llama Hotel California, es muy popular allí, es un buen hotel. Entonces mi esposa dice, no vamos a pedir aquí desayuno, iba a comprar ella gallina que vendían riquísima ahí afuera, en unos puestos que están precisamente cerca o casi surtiendo, digamos, las necesidades de un hospital. Allí van los doctores y todo eso, y una línea de puestos donde venían unos caldos de pavo y de pollo tremendos. Y bueno, que me dijo un día, oye, ¿y qué pasó con el caldo? Pues es que tuve que cambiar porque a la señora resulta de que le golpearon a un hijo porque no quiso pagar el derecho de piso. Estamos hablando de hace 12 años. Eso. Sí. Entonces la verdad es que la vivimos muy cerquita, y entonces nadie en una encuesta pues sí, yo me siento bien. Oye, ¿qué le pasa con el policía? No, si no es el policía el problema. El problema es que el policía no actúa o está coludido con el extorsionador. Y esto se también arriba, como decía yo, de los que han secuestrado y ahora viven tranquilos, pero pues tienen que pagar muchísimo dinero. ¿Te imaginas cuánto pagará Carlos Slim, por ejemplo, por esos negocios, no? Sí. Entonces es algo terrible. Y ahí es cuando se habla es que no hay seguridad en México para la inversión. Es que es cierto. Porque también en el caso de la refinería, lo vivimos también. Extorsionaron a las constructoras para poder dejarlas pasar los volteos. Y lo peor de todo es que los ayuntamientos también pusieron alcabalas. Y ese gasto, ese problema retrasó muchísimo. Porque también estaba la mafia que controla los sindicatos, que son los mismos mafiosos. Se dedican al área sindical, también está la mafia. Entonces, eso es, la verdad es increíble. La verdad es que es increíble que ahí es donde está la inseguridad, esa que a la hora de la encuesta dice, no me siento seguro. Pues vamos a pasar a otro tema pendiente, don Nacho, que también, muy aparte del tema de la seguridad, que es crucial y que bueno, eso nos afecta a prácticamente todos los sectores de la población. Hay otro tema que tampoco podemos dejar de lado, y es uno que ya ha venido usted platicando también, y creo que todos los que tenemos familiares, o sobre todo a abuelitos y papás, en los cuales vemos que muchas veces ya necesitan de algún tipo de medicamentos o de medicación, la realidad es que pues sí es un tema pendiente. Hemos platicado la importancia del tema del sector salud, del que se vaya aplicando y vaya mejorando, sobre todo este punto medular que es los medicamentos. Si bien la atención de primera de urgencias o el que te vayan llevando un debido seguimiento a tus enfermedades es vital, creo que el tema de los medicamentos es todavía más importante. Y bueno, ni hablar del tema de las cirugías y todo eso, que bueno, muchas veces se vuelven un lastre para la gente, en las cuales esperan meses o años para que se realice una cirugía. Y pues bueno, imagínense la calidad de vida que tienen mediante van arrastrando o prolongando estos casos. Hablábamos, don Nacho, del tema de los medicamentos, y es que estaba buscando, y pues algo que sí generaba, incluso el mismo presidente López Obrador, despuesito de la pandemia, reprochaba o le hacía un señalamiento al titular, al secretario de Salud,
porque la verdad que el tema de los medicamentos sí había quedado a deber mucho, aunque ha mejorado, que eso hay que decirlo también, no es suficiente. Y es que tenemos los datos, por ejemplo, de cómo cerró el sector salud el año pasado, sobre todo con el tema de gastos y subejercicios. Y es que es un área donde no debiera de haber un peso en subejercicios. ¿Por qué? Porque esos 10, 20, 30 pesos es una aspirina, es un paracetamol que no llegó a donde tenía que llegar. Y es que se registró el año pasado un subejercicio por 213 millones de pesos en el sector salud. Aquí están los subejercicios que se han venido dando. El 2022 fue el año donde más se registraron. De acuerdo con datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en México, el gasto que se ejerció en el 2020 para salud presentó el 6.2% del PIB. El presidente López Obrador continuó con el subejercicio en el gasto de salud en enero y noviembre del año pasado. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 11 meses del 2022 el gobierno destinó 610 millones al gasto funcional de salud, el cual considera todas las dependencias, la administración pública que ofrecen los servicios de salud, así como el gasto de nómina e infraestructura. Si bien la comparación anual del gasto aumentó un 0.6, presentó un subejercicio de 213 mil millones de pesos, con lo cual pues estaríamos hablando de casi un 30% del presupuesto anual para el sector salud que no se está ejerciendo, ya sea por falta de licitaciones, porque se declaran desiertas, o simplemente también por falta de capacidad del personal que está al frente de estas áreas. La verdad es que así como la seguridad pública, y a pesar que el presidente está empeñado, claro, vino la pandemia y eso retrasó todo su gran proyecto de salud para México, que también decía que iba a ser como en Dinamarca, ¿se acuerdan que eso lo sacan ahora como hasta memes? La verdad es que el presidente sí tenía ese interés y ya había empezado a visitar clínica por clínica del IMSS, por ejemplo, y lo iba a hacer lo propio en cuanto al ISSSTE y demás. Sin embargo, vino la pandemia y entonces todos al COVID y pues a salvar la vida y pues los hospitales ya no pudieron seguir siendo motivo de supervisión y de modernización. Esto duró 2 años, la verdad que sí, el presidente perdió 2 años en trabajo en salud. Como decía, es un sistema de salud en ruinas. Pues la verdad es que no se ha avanzado mucho porque el sector salud o el sector médico está muy corrompido, ¿verdad? Está muy corrompido porque ellos venden medicamentos de allí mismo, los sacan y se los dan a otros. Venden estudios. Creo que platiqué ya mi experiencia, ¿no? Sí. De que yo pude hacer, me ofrecieron, no me lo hice, pero me ofrecieron estudios de tomografía, de que yo quisiera, en los laboratorios del ISSSTE de aquí, ISET, que se llama, Instituto de Seguridad del Servicio de Estado del Estado de Tabasco. También me hicieron este mismo ofrecimiento en el IMSS. Y todo esto, hay gente que está ofreciendo esto. Y los médicos privados, en lugar de mandarte los médicos que están metidos en este negocio, en lugar de mandarte a un estudio, a un laboratorio conocido, te mandan con X, Y o Z, mira, ahí que vayan, ahí te van a hacer la tomografía, y ya llegan como, así como piratas, ¿no? Y ahí te hacen los estudios, pagas una pequeña cantidad o una mediana cantidad, que ya no es el costo tremendo de los estudios, que también son muy caros. En fin, todo eso es una fuga, usan material, luego dicen, es que falta material, sí, papito, pero ya lo vendiste, ya atendiste a otros, faltan placas para los estudios, faltan CD, se rompió el tomógrafo, se rompió esto, y se pasan 3 meses para componer un tomógrafo. Que no hay tampoco, un caso que estoy ahorita atendiendo de una persona que aprecio, la tienen ahí, tiene 4 años en el ISET, de aquí de Tabasco, y no hay manera de que la curen, que la operen. Ya la operaron 2 veces y hubo negligencia médica. Y sigue ahora con 2 bolsas de estos que llevan con la popó y de los 2 lados. Es impresionante. Ahora le iban a hacer un estudio y resulta que dijeron no, hasta dentro de un mes, hasta el día 8 de febrero, ¿no? Cosas así.
para a ver si la vuelven a operar. Entonces la verdad es que parece que la quieren matar. Porque además hay algo público que yo he notado, y sí, ya lo he percibido, porque hay una especie de, no es una línea de, diríamos, legal o institucional, pero como que en los hospitales públicos ya a las personas mayores no les invierten. Sí. No les invierten, sino que prefieren que se mueran. Por eso le retiran el apoyo médico, le espacian les hacen espacio en las citas, tienen que estar entrando cada vez por el medio de urgencias. En fin, todo esto, ¿por qué? Porque prefieren que se mueran. Si alguien llega, si una persona de 60, 65 años llega, por ejemplo, con una inflamación de próstata, se la operan. Sin decir agua va, se la operan. Se la operamos. Ah, no quiere operarse, bueno, pues muérase. ¿No? Y ahí lo dejan. No hay manera, ni lo tratan, ni le resuelven el problema, le dan unos mejoralitos, cositas por el estilo. Y además los medicamentos sí llegan. Llegan. Yo, por ejemplo, digamos, a raíz de que el presidente empezó a distribuir por medio del ejército y todo esto, yo llego al IMSS, pero yo tengo pues una lista de medicamentos, pero que hasta cada año me revisan los medicamentos. Cuando un medicamento se usa, pues mientras estás enfermo o tienes una dolencia, y hay otros que se toman permanentemente por razones de edad o por razones del tipo de malestar, pequeña enfermedad o enfermedad crónica que tengas, pero pues no tienen por qué darte tantos para todo el año. Entonces, ¿qué hice yo? Que tuve que decirle, oiga, ¿sabe qué? Cuando me tocó al año, oiga, yo no quiero estos medicamentos, ya no los uso. Y me quitaron como la mitad, y todavía me quitaron bolsas, sí, ¿no? Bolsas de medicamento que además no uso y que yo tengo que hacer del IMSS. Imagínense ustedes tanta falta que hace. Yo le tengo que dar a mi chofer, que es de un pueblo de aquí, se llama Pueblo Nuevo, le doy a él todo lo que me sobra y digo, llévala ahí. Ah, pues es que te lo toma mi esposa. Ah, perfecto, pues llévalos. Llévatelo. Pero ese es un desperdicio. O sea, no, eso está bien, qué bueno que le sirvan a la esposa del chofer o a sus amigos o al centro de salud allá de su pueblo, pero ese no es el trabajo, así no. Y fíjate que yo había propuesto a algún aspirante a gobernador, cuando estaba yo asesorando todavía políticos, yo le propuse que se hicieran farmacias del sector salud, así en lugares estratégicos en las ciudades y también en lugares estratégicos de los pueblos, y que las recetas fueran mediante un sistema electrónico, ¿verdad? Que ahorita lo pueden hacer perfectamente bien a través del internet, y que entonces, si a mí me recetaban, digamos, en el sector salud tales medicinas, yo llevaba mi receta con un código de barras, me presentaba yo a la farmacia, de inmediato lo metía en el código de barras y me decía, usted necesita esto, aquí está, y ya. En ese momento también le daban de baja del inventario. En cambio, yo llego ahora, por ejemplo, digamos, otra vez, ahorita está remodelando mi clínica, a la que yo llego por medicina familiar, y entonces resulta de que están remodelando, están fuera todos, y sacaron también la farmacia. Y entonces todas las cajas de medicamentos ahí están. ¿Pero qué crees que tienen algún registro? No, ni saben lo que te dan, ¿no? No, nomás dice, tiene 75,000 piezas nada más. No tienen ni un código de barra, ni las cajas donde vienen, ni un código de barra. Como si fueran cacahuates a granel, sí, ¿no? Sí, te pueden mandar por DHL. Es decir, es algo verdaderamente increíble el descuido de los medicamentos. Es increíble que no haya un sistema digital ya a estas alturas en todo el país. Tanto dinero que se le invierte a esto, pero ahora sí es urgente que se le ponga a todo el sistema de salud un control digital, tanto de operaciones, tanto de medicamentos y sobre todo el asunto del uso de equipo y eficiente. ¿Qué sucede? Yo también sugerí que se hicieran también una área especializada en equipos. Porque mira, aquí en Tabasco es un estado chico, pero hay lugares que están relativamente lejos, a 2 horas de aquí, por ejemplo, como Balancán, ahí donde va a pasar el Tren Maya. ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que se rompe el tomógrafo de allá, de cualquier clínica. ¿Empiezan a mandar la gente para acá? Empieza a mandar la gente para acá. Y para que llegue el técnico, para que se haga el trámite, es toda una historia.
se daña un electrocardiógrafo para los electrocardiogramas y sencillamente lo arrumban y se quedan. Dicen, no, pues no tenemos, puede ir a hacerse el estudio aquí, allá, acullá. Además de que eso también sea negocio de los propios médicos de las clínicas de salud. La verdad es que para que le vuelva a componer el electrocardiógrafo, se tardan una vida. Un aparato aquí, por ejemplo, de resonancia magnética, se tardan 3-4 meses. El mismo hospital de Pemex estuvo sin resonancias magnéticas como 8 meses, un año casi, lo mandaban a hacer todo mediante subrogación. Todo eso, además de que eso sea negocio, es lo de menos. Lo importante es que no hay un sistema, no hay una manera de que haya, digamos, una área especializada del sector de salud que se dedique a tener un almacén, un inventario de tomógrafos nuevos, de resonancias magnéticas nuevas, de electrocardiógrafo, en fin, todo ese tipo de equipo que usan. Y diga, se rompió allá, ok, va y mándeme el otro y lo vamos a componer. Claro. Y ya cuando esté lo regresamos o se lo damos a otra clínica. Está todo eso organizado. Yo también había propuesto, cuando tú llegas, imagínate, tú sales de la clínica de salud de tu pueblo y eventualmente no está tan cerca, pero tampoco está el desorden ahí de las medicinas en cada unidad médica, pero vas a caminar, no sé, 20 minutos en vehículo o en el camión y vas y llevas tu receta y te la surten. Sí. ¿Va? Y si vas a hacer 2 o 3 veces, bueno, te la surten 3 veces durante el mes, durante 3 meses que va a durar el tratamiento. Pero ya esas medicinas ya están en el inventario y automáticamente, como cualquier farmacia de estas estas de que son empresas bien organizadas, como el caso de las farmacias de la Orga, que la tenemos, está ahí, si están varias, también está en la farmacia de Guadalajara. Entonces, esto es de inmediato, dan de baja. O bien ahí le dicen, mira, este medicamento no está aquí, en la pantalla, pero lo pueden encontrar en la sucursal o en la farmacia de tal lado. Te dicen dónde está el medicamento, porque le están dando, el inventario es vivo y lo van rápidamente resolviendo. Si el sector de farmacéutico usara el mismo sistema que el sector salud, quebraban. Obviamente no habría negocio de vender medicamentos. Y ahora no, ahora es más, creo que, fíjate que si algo ha logrado hacer esta ineficacia y esta falta de imaginación y de reinvención que se tiene que hacer el sector salud en todos los órdenes, es que tienen más éxito ahora las farmacias que venden medicinas similares o también los propios farmacéuticos, pero estos tienen grandes cadenas. Ellos ya mandan a hacer sus medicamentos con su marca. Sí. O sea, es el colmo que lo que te da el Seguro Social, lo encuentras también ahí y que acá te lo dan y hay que hacer cola y acá vas y te cuesta 70 pesos unas gotas para los ojos, hay un medicamento que se llama Tibolol que es para la glaucoma y va uno a la farmacia del ahorro y te lo venden 70 pesos las gotas, ¿no? Que son obviamente chiquititas y hay que echarse 1 o 2 gotas. Yo también tengo amenaza de un eventual futuro de tener glaucoma y me lo estoy previendo. Entonces, ¿qué hago? Es que me olvido del seguro y mejor voy yo a comprar eso. Hasta le digo a mi chofer, oye, cómprame 2 Timolol, así se llama el medicamento. Y bueno, para que veas tú que ya también el sector salud le ha pasado, no por el interés ni nada, sino por el hecho de que no funciona bien todo el negocio de las medicinas a los privados. Pues con eso, don Nacho, terminamos esta transmisión del día de hoy del Aguijón. Los invitamos, como todos los días, ya saben, a que vayan, se suscriben y activen la campanita. Ahí tienen abajito las redes de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se olviden también de acompañarlo en El Aguijón. A mí me pueden encontrar como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL aquí en YouTube. Pues terminamos, don Nacho, esta emisión de martes. Los invitamos, ya saben, a que le den like, compartan y que se suscriban. Gracias a Martín Corona por haber conducido esta edición. Y bueno, nos vemos. Todavía es martes. No te cases ni te embarques, ni esperanza de hacer todavía una reservación en nuestra cantina favorita.
pero ya mañana es miércoles, creo que ya Ya se veremos puede. pensando ir cuando menos a investigar. Hasta luego.